Pública y Nutrición, y el programa educativo, porque qué tal que tú estás estudiando una especialidad o estás estudiando la maestría, siempre debes colocar el programa educativo en el que estás. Luego, ¿cuál es la unidad de aprendizaje? En este caso, como es un documento elaborado por 2 profesores, pues realmente solamente le pusimos el título, y si se fijan es estilos de aprendizaje para aprender y pensar basados en el modelo, o sea, lo que habíamos colocado como. Bien, ¿qué hay de diferente ahora? Observa que estamos usando, no es un APA puro, estamos utilizando APA en cuanto a el tipo de cita. Por ejemplo, APA nos dice, cuando son más de 3 líneas en un párrafo, más de 4, entonces el texto tiene que ir con sangría o hacia la izquierda. Entonces aquí vamos a poner la regla en la vista, vamos a decirle que nos muestre la regla, y entonces observa que aquí está el margen, pero el texto está a 1.25 hacia adentro, ¿sí? Entonces, esto es estilo APA para una cita, cuando está basada en el autor. Entonces, aquí estamos diciendo, de acuerdo con Valcárcel y Verdú, ¿cómo venía el texto? Voy a mostrártelo tal como lo habíamos escrito. Las tendencias pedagógicas se muestran y aquí abajito puse que era de Valcárcel y Verdú para no olvidarme de ello. Entonces, como todo este texto viene de esta fuente, entonces por eso estoy diciendo que estos autores dicen tal cosa. Ahora, el cómo aprendo, qué aprendo, por qué a veces no consigo aprender. Este documento está muy interesante, se los voy a compartir también, porque nos ayuda a darnos cuenta de que todos aprendemos de maneras diferentes. Y algo que nos decía cuando veíamos la presentación era que pasáramos el mouse por estas citas y referencias. Observa cómo ya se abre la cita y entonces tenemos editar cita, editar fuente, convertir cita a texto estático o actualizar citas y bibliografía. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo llegamos aquí? En referencias, por eso te decía que era bien importante copiar y pegar toda la información de la fuente. Por ejemplo, para Valcárcel y Verdú. Voy a buscar Valcárcel en el texto. Aquí lo voy a buscar. Valcárcel. Entonces me dice que aquí está una vez y la otra vez, entonces. Bueno, vamos a buscarla más abajo a ver si está en las referencias. Sí, aquí está. Esta es la información de la fuente. ¿Te fijas cómo se pone en gris? Bueno, se pone en gris porque ya fueron capturadas en las referencias. En administrar fuentes, nosotros le vamos a decir a Word todas las fuentes que vas a utilizar en tu documento. Todas las vas a dar de alta. ¿Cómo le hacemos entonces? Vamos a ver la de Valcárcel, aquí está, y le vamos a dar a editar para observar cómo fue que dimos de alta. Alguien abrió su micrófono. Entonces, Valcárcel, Pérez, María Socorro y Verdú son 2 autoras que tienen un libro que se llama Observación y Educación de la Enseñanza Comunicativa en Lenguas Modernas. Y es del Ministerio de Educación y Ciencias y está publicado en Madrid en 1996, o sea, ya hace un ratito. Entonces, en este libro encontramos esta información que fue muy importante acerca de los estilos de aprendizaje. ¿Cómo se da de alta un libro? Bueno, lo primero que vas a hacer es ubicar qué tipo de fuente es. Puede ser sección de libro, artículo de revista, periódico, etc. O puede ser un archivo PDF
entraría como documento de sitio web. Un sitio web sería, por ejemplo, el de la OMS o el de Funsalud o el de el Instituto Nacional de Salud Pública, por ejemplo. Esos son los sitios web. Entonces, aquí lo que yo estoy haciendo es editar la fuente para ver cómo fue que se dio de alta. Observamos que para colocar el autor o los autores, le damos clic en editar y aquí escribimos los apellidos y los nombres. No necesitamos más nada. Tú solamente escribes aquí apellidos, nombres, si tiene un segundo nombre, y le das a aceptar. Bueno, agregar primero, agregar a cada autor y después aceptar. Cuando esto sucede, entonces el sistema, el Word, te escribe la cita correctamente. Los apellidos, los espacios, los puntos y comas. Tú no tienes que preocuparte por nada de eso. Lo único que tienes que hacer es llenar de manera correcta los campos asociados. Le damos a aceptar y le damos a cerrar. Entonces, cuando tú quieres que te equivocaste en la fuente y está apareciendo de manera incorrecta, pues simplemente vas a ella y le das a editar y corriges los campos. Por ejemplo, este de Cabrera, Juan Silvio Cabrera, es un artículo de revista. Y hay ocasiones en que nosotros podemos colocar el URL de la revista. Entonces, si la revista tiene URL, aquí lo podemos escribir. De hecho, fíjate si lo hice. Y el ISSN también lo podemos agregar. ¿Cómo hice para llegar aquí? Pues le di mostrar todos los campos bibliográficos. Tú, si se lo quitas, pues nada más aparece, digamos que el abstract, así, los campos mínimos. Pero cuando quieres colocar, bueno, ¿cuál es el ISSN, que es el número estándar para esa revista? Y también de dónde obtuviste el artículo o dónde se publica esa revista. Entonces, puedes colocar el URL. Ahora sí ya quedó qué es el URL, lo que nosotros llamamos como dirección de Internet. Pero en realidad es un URL. Entonces ya de aquí en adelante sí lo vamos a mencionar. Proporcióname el URL. Aquí hay otro libro, el de Alonso, vamos a ver qué es. Es también otro libro. Vamos a ver si hay el de Goleman, el libro de Goleman de las emociones, la inteligencia funcional. Bueno. Entonces, este no tiene sitio web, pero si quisieras colocarlo, pues sí se puede, si tuviera el acceso. Bien, espero que haya quedado claro cómo dar de alta las citas. Todas tus fuentes de información tienen que estar capturadas. ¿Por qué? Porque ya una vez que las capturaste, lo único que tienes que hacer para colocar una cita, por ejemplo, mira, voy a quitar esto. Entonces, Valcárcel y Verdú. Voy a colocar la cita. Inserto la cita de Valcárcel. Aquí está. Y entonces aparece toda. Pero yo no quiero porque ya aquí ya estoy diciendo que ellos son los autores. Entonces, lo único que le voy a hacer es editar la cita, en donde le voy a decir, vas a suprimir el autor y vas a suprimir el año, el título, y solamente vas a colocar el año. Le doy a aceptar. Entonces, solamente aparece el año. Yo digo que estas autoras dicen que todo este texto es de ellas. Y luego aquí, Cabrera y Farriñas, pues es otro autor. ¿Cómo le hago para insertar la cita de Cabrera? Le doy insertar cita. Como ya están todas dadas de alta, yo lo único que tengo que hacer es seleccionar aquí. ¿Sí? Cabrera y Farriñas León. Y como está bien escrita la cita, entonces automáticamente se muestra. Esa es la ventaja de trabajar con Microsoft Word. A veces profesores nos dicen, no, es que Word no hace bien las citas en estilo APA. Y yo les digo, sí las hace bien. Lo único es que nosotros tenemos que decidir
cuáles son los campos que vamos a llenar y cómo los vamos a llenar. Ahí es donde pudiera estar el error. Fíjate cómo este documento ya no muestra los errores de captura, o estos errorcillos que aparecen como hipótesis, lógico, quedo, ya no aparecen aquí. ¿Por qué? Porque le pasamos el corrector ortográfico. Lo que te dije hace un momento fue que con F7, si pulsamos F7, entonces se abre el corrector ortográfico y empieza a revisar. Cole es un apellido y por lo tanto yo le puedo dar aquí clic en agregar. Bio también le puedo decir que lo agreguen porque es parte de. Entonces aquí le doy omitir. Wolfgang es un apellido. Stylus también, le digo que lo agregue. Este pues es griego y entonces le doy que lo omita. Kifi es un apellido y así nos vamos. Sondeador, bueno pues vamos a agregarlo como un término. Relacionador, vamos a agregarlo. Gowin es un apellido. Barcarcel también es un apellido. Barber. ¿Explico? Vigil también es un apellido, por lo tanto lo agregamos. Terminó la revisión ortográfica. Aquí, por ejemplo, todavía me sigue dando errores. Le digo que acciones adicionales. Vamos a ver. Bueno, no hay ninguna. Ok. Entonces, esa sería la forma en que yo revisaría. Bueno, ya vimos en el paso anterior que establecimos los títulos y los subtítulos y entonces con vista y con la vista panel de navegación yo puedo ver que ya todo mi texto, los títulos y subtítulos ya están aquí acomodados. ¿Sí? Los diferentes estilos. Bien, ¿qué sigue? Después de que ya le di formato a los estilos, título y subtítulos, el siguiente paso, bien importante, antes de hacer cualquier otra cosa, inclusive antes de colocar las citas y referencias, lo que voy a hacer es modificar el estilo normal. ¿Qué es modificar un estilo? Significa decirle a Word cómo quiero que esté la apariencia de mi texto. Entonces, yo puedo irme a los temas y seleccionar un tema cualquiera. Observen cómo cambia automáticamente. ¿Por qué? Porque no estoy usando la edición básica. Edición básica significa que seleccionas el texto, te vas a las barras de herramientas y modificas. Y entonces cuando haces eso, el sistema ya reconoce que no quieres automatizar y entonces te lo sigue dejando que tú lo cambies. Pero eso es tiempo que no tenemos y que no necesitamos perder. Basta con que tú selecciones el estilo, el tema que quieres y fíjate cómo Word cambia automáticamente el tipo de fuente, inclusive los colores. Ahora, si tú seleccionas otra combinación de colores aquí, entonces fíjate cómo va a ir cambiando. Entonces, la maravilla de trabajar con Word es esa. No tengo que desgastarme diseñando el documento. Eso lo hago al final casi. Aquí me voy a ocupar mejor, mi tiempo lo voy a utilizar en